diputadas de la Asamblea Legislativa han exigido la aprobación del proyecto de paridad horizontal en la elección de alcaldías. Veamos, escuchemos las siguientes declaraciones. Bueno, pero no obstante, el proyecto en el tema de puestos de elección popular está también generando algunos entrabamientos en el plenario. Escuchemos a Rocibel Ramos y Carla Prendas del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. Y pasar al primer lugar y se votara, es muy probable que en el primer debate se gane porque se necesita una mayoría simple, pero en el segundo debate yo no le veo las posibilidades porque necesita 38 votos. Y nosotros somos alrededor más de 24 diputados que estamos en contra de este proyecto. El tema para mí es ridículo, es doloroso. ¿Por qué? Porque ya exigirle a los electores de un cantón que tengan que escoger una mujer alcalde o un hombre alcalde, pues ya yo creo que pasamos a lo ridículo. Cuando hablamos del 19.010 y estamos diciendo, mire, llegó el momento de que colaboremos, es chantaje, hay molestia y no se puede hacer. Y aquí frecuentemente se hacen estas cosas y nosotros ni siquiera estamos obstaculizando. Es que no hay obstaculización, simplemente estamos diciendo, mire, no vamos a votar más posposiciones hasta que de verdad hagamos un poquito del gasto del tiempo sobre el 19.010. Están con nosotros ya acá en la mesa de RTN Revista, dos diputadas del Partido de Acción Ciudadana, Marcela Guerrero y Emilia Molina, y también dos diputados del Partido Unidad Social Cristiano, William Alvarado, jefe de fracción de esta bancada, y don Luis Vázquez, también social cristiano. Vamos a empezar de inmediato con esta discusión. Vamos a empezar con las mujeres. Dice primero doña Rocibel, también de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, que es ridículo lo que ustedes hacen de decir que pueden entrabar el plenario legislativo. Quiero una reacción de eso, pero además, primero tal vez decirle un poco a la gente, muy rápidamente, muy didácticamente, qué es lo que se está proponiendo y por qué es que debería apoyarse. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un gusto de verdad estar aquí con esta mesa de compañeras y compañeros diputados. Primero quisiera decir, como en 3 líneas, qué es lo que el proyecto pretende, porque hay muchas interpretaciones sobre ese proyecto. La primera es que el proyecto busca fundamentalmente 2 cosas. En la reforma del 2009 se estableció la alternabilidad para efectos de conseguir la paridad, pero la paridad horizontal no queda establecida o queda a una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones. Y es por eso que el proyecto de ley viene a establecer la necesidad de esa paridad horizontal. ¿Qué significa eso? Eso significa fundamentalmente que en los encabezamientos de las listas de cada provincia para la elección de diputados, al menos 3 deban ser mujeres. Y en el caso de las elecciones municipales también establece que el 50% de quienes aspiren a las alcaldías deban ser mujeres. Esto deberán resolverlo los partidos políticos al interno, porque la ley lo que establece es esto que acabo de decir. Y un segundo elemento que me parece que es fundamental es la creación de una Secretaría de Género que permitiría que efectivamente podamos fortalecer la capacitación y la formación de las mujeres, para que aquellas mujeres capaces, que hay muchísimas, puedan participar en este proceso. Y en el segundo tema que usted planteaba, David, quisiera decir lo siguiente. Se entraba al plenario cuando un diputado, por ejemplo, reitera 120 mociones y no permite que se vote. Nosotros no estamos entrabando al plenario. Lo único que estamos exigiendo es que un proyecto que está en la corriente, que está en la discusión, se pueda discutir. El mecanismo, una moción de posposición que lo pone en el primer lugar y se vota, como muchos otros proyectos. Entonces, lo único que estamos señalando es que queremos que esa moción de posposición se vote, el proyecto pueda terminar de discutirse. Ha habido una enorme discusión sobre este proyecto, se han gastado muchísimas horas, como derecho tienen los diputados en el plenario, 30 minutos cada uno, diputados y diputadas, para intervenir, pero lo único que estamos exigiendo es que el proyecto se ponga en la discusión y se vote, como todos los otros proyectos. Y hemos dicho también que queremos que se vote este proyecto y que igual queremos votar todos los otros proyectos que están hoy en el plenario legislativo. Me parece que esa aclaración es muy importante hacerla. Así es, diputada Marcela Guerrero, su posición con respecto a esto, apoyando que el proyecto pues sea votado lo antes posible, y también queremos pues decir que se invitó a la diputada Rocibel Ramos, también a Paulina Ramírez de Liberación Nacional y a Natalia Díaz del Movimiento Libertario, diputadas que adversan esta iniciativa. Bueno, muy buenos días a la mesa y a quienes nos están observando a través de
de la transmisión. Aquí, bueno, para el Partido Acción Ciudadana, este es un tema, nosotras podemos entender que para otros partidos este sea un tema que de una u otra forma mueve la estructura del ejercicio del poder de las mujeres. Y más allá de eso, yo comparto con la compañera Emilia Molina, junto con otras compañeras, doña Carla Prendas, doña Carmen Quesada, doña Nidia Jiménez, doña Epsi Campbell, han venido dando un debate de fondo, porque este no es un tema menor, es decir, estamos hablando de la paridad, es decir, el tú a tú. En el Partido Acción Ciudadana nosotros casi que desde la fundación esto ha sido un ejercicio y podemos entender y estamos dispuestos y dispuestas a discutir por el fondo sobre eventuales escenarios que probablemente esto mueva en función fundamentalmente de cómo se ejerce el poder. O sea, el 50%, eso lo han dicho las compañeras, el 50% de esta población tiene una representación disminuida en todos los ámbitos de puestos de elección, número uno. El sistema electoral ha sido caracterizado por dos criterios, el geográfico y el de número de electores que le vienen a dar de alguna forma el número de representación política en la Asamblea Legislativa. Aquí estamos introduciendo una cosa que es sencilla, la paridad del sexo. Yo creo que los escenarios que se han señalado, aquí nadie está obligando, esto es modernizar el sistema de partidos políticos, es una reforma muy simple, aquí se ha respetado, yo no creo que sea un gasto, yo creo que es una inversión, porque finalmente el debate parlamentario lo que nos viene a dar es un proceso de alianzas y de negociación frente a un tema. Y yo llamaría la atención porque yo creo que este es un espacio donde nosotros, a través de un proyecto de ley, estamos determinando realmente cuáles son los vínculos, el ejercicio del poder dentro de los partidos políticos. Yo puedo entender que vamos a un proceso de transición fundamentalmente porque, sobre todo a nivel local, que es lo que más se ha esgrimido, yo no creo que este sea un tema ridículo, yo realmente creo que es un tema necesario para una democracia donde se tiene que operativizar los principios de igualdad, los principios no solamente de determinar cuotas, sino poder establecer no riesgos, sino oportunidades. Y cierro con esto. Cuando se dan procesos de elección desde las asociaciones de desarrollo, uno observa que las mujeres se sienten relegadas justamente, y no por una capacidad, yo no voy a permitir que digan que esto es para asegurar los puestos para las próximas elecciones. A mí me parece que eso es un análisis reduccionista y mezquino en función de los avances que este país ha dado en materia sustantiva. No podemos dejar en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, ya la Sala Cuarta ha establecido algunos criterios, pero no podemos dejar en manos del Tribunal que esto termine siendo una interpretación. Son las estructuras de los partidos políticos que tienen que instrumentalizar la paridad, que es finalmente lo que nosotros estamos, me parece, poniendo sobre la mesa. Las compañeras, hay un grupo de compañeras, doña Maureen Clark incluso, han venido dando una lucha incesante y hay evidencia. Las últimas elecciones de alcaldías, el número disminuido justamente por la dinámica interna de los partidos, me parece que hay que hacer una acción que de alguna forma haga mucho más diversa, mucho más operativa, mucho más igualitaria, mucho más efectiva la democracia en función del número de personas, y no que las mujeres se sientan muchas veces en la no capacidad. Todas hemos trabajado para llegar donde estamos, sino darle la opción de poder entrarle efectivamente a la modernidad de los partidos políticos, que por cierto estamos en el siglo XXI. Don William, don Luis, de las fracciones quizás que tienen más diputados, por no mencionar los que son de una sola persona, el Partido Unidad Social Cristiana es el único que creo está en contra unánimemente. ¿Por qué razón? Bueno, yo quisiera en primer lugar externar una posición clara. Nosotros en ningún momento nos oponemos al tema de equidad. O sea, nosotros consideramos de que debe existir esa posibilidad de participación en forma igualitaria, tanto para los hombres, para las mujeres, y entonces, desde ese punto de vista, el hecho que nos pongamos este proyecto, no quisiera que se nos etiquete como que estamos en contra de la participación de las mujeres en los procesos políticos y una serie de aspectos más. Yo creo que eso es importante tenerlo claro.
Me gusta lo que establece Marcela de la posibilidad de poder conversar. Incluso yo ayer estuve hablando con Emilia en la tarde y le decía, mire, yo creo que el proyecto como tal, yo particularmente, y lo hemos analizado a nivel de la fracción, no es funcional. O sea, yo le decía a Emilia, mire, Emilia, si usted me garantiza que este proyecto, el 50% de las mujeres van a ser alcaldesas y el 50% van a ser hombres, yo lo voto. Pero eso no te da ninguna garantía de que exista esa posibilidad con la paridad horizontal. Y yo creo que esto hay que dimensionarlo con otros aspectos más. Yo soy un gran creyente de los gobiernos locales. Yo creo que este es un país muy centralizado, es un país que necesita descentralizarse y el país ha hecho inmensos intentos de tratar de que esa autonomía que existe a nivel municipal y que está constitucionalmente, y que los gobiernos locales cumplan su función a nivel de los cantones. Se hizo una reforma al Código Municipal que no tiene más de 15 años, en donde se planteó la posibilidad de que las elecciones municipales fueran separadas de las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque siempre se planteó de que ahí se estaba vedando la participación ciudadana a nivel cantonal, porque los partidos eran los que decidían al final de cuentas a quién ponían de regidores y a quién ponía al final de cuentas los ejecutivos, que también eran electos por los regidores. Entonces, se ha venido un proceso de maduración a nivel de gobiernos locales que tiene 13 años, de darle realmente esa autonomía y esa posibilidad a los ciudadanos en cada uno de los cantones de elegir y ser electos. ¿Por qué? Porque es el gobierno más cercano a los ciudadanos, es el que conoce la realidad y son ellos los que podrían definir a quienes eligen en los diferentes puestos, regidores, síndicos y alcaldes. Ese proceso, imagínense que en las últimas elecciones casi que participó el 30% de la población, es un proceso que está en maduración, pero básicamente la crítica que siempre se le hizo fue que la gente tenía que votar en nóminas de un solo partido y a veces no se fijaba muy bien ni quién eran los que lo representaban a nivel de regidores y a nivel de alcaldías. Entonces, es un proceso que está en maduración. Si a esto ahora le agregamos que los partidos políticos les exijan a los cantones, que son gobiernos locales independientes, un cantón de otro, mire, no, usted no puede poner a una mujer como candidata, tiene que ser un hombre, porque lo que pretende el proyecto es que se dé esa paridad horizontal en donde ya el liderazgo de una mujer en un determinado cantón puede ser que se le vea vedado, porque ya por una rifa o por un sistema que establece el partido dijo no, tiene que ser un hombre. Entonces se están perdiendo los liderazgos. Eso es uno de los aspectos que consideramos que no es conveniente, sobre todo porque son nombramientos uninominales, o sea, es un alcalde o una alcaldesa, no es un ente colegiado como el caso de la Asamblea Legislativa, que estamos completamente de acuerdo, o como el Consejo Municipal. Pero bueno, imagínense ustedes a nivel del Consejo Municipal, que muchas municipalidades lo forman 5, lo forman 7, que tengan que encabezar en el 50% de todos los cantones mujeres y el 50% hombres. Imagínense cómo pueden quedar los partidos políticos y qué puede pensar la gente a nivel local que le estén imponiendo quién es el que tiene que encabezar en las diferentes papeletas, perdiéndose un poco el tema de los liderazgos. Eso es fundamental. Ahora, existen mecanismos, yo creo que podrían existir mecanismos de cómo buscar esa paridad, y yo solamente les pongo un ejemplo que podría discutirse. Actualmente, para la elección de los alcaldes, se eligen 3 puestos, la alcaldía, la primera vicealcaldía y la segunda vicealcaldía. La segunda vicealcaldía no tiene ninguna función, o sea, tanto la alcaldía como la primera alcaldía toman posición a nivel del gobierno local quien quede electo. Son 2 puestos que van a estar ahí. Ya existe la alternabilidad de hombre-mujer o mujer y hombre, ya lo existe como tal. Bueno, ¿por qué no pensar más allá, Marcela, de este sistema que casi que le está diciendo desde nivel nacional, mire, gobiernos locales, usted tiene que poner un hombre, usted una mujer, usted esto, a nivel nacional, una asamblea nacional, y respetando las decisiones locales? ¿Por qué no se puede pensar y decir, bueno,
hagamos una papeleta diferente, en donde esté el partido político, que yo tenga la posibilidad de ir a votar por mi partido político, por el PAC, por la unidad, y que existan dos alternativas, donde esté el hombre y donde esté mujer, y que yo, elector, pueda decir, bueno, voy a votar por la mujer, dentro de ese mismo partido. El partido que gane las elecciones a nivel de alcaldía, y la persona que gane entre hombres y mujeres, bueno, ese ocupará el puesto de alcalde y el otro ocupará el ¿Y puesto por de qué no se vicealcalde. puede pensar en eso? Bueno, esos son, esos son otro proyecto. No, bueno, no, William, es lo que conversamos no, ayer. sí, claro, Esa es claro, otra propuesta. pero yo creo que aquí es repensar, porque a veces nos perdemos y nos ubicamos solo en un esquema, pero hay que ver otros esquemas globales. O sea, Emilia, el sistema de cambio de elección a nivel local no tiene 13 años de haberse aprobado. Sí, y claro. estamos en un proceso de maduración. Y todos sabemos lo que implica el gobierno local en este país. A veces los ciudadanos no lo dimensionamos, pero mire, tiene que ver con la planificación urbana, Sí. tiene que ver con el desarrollo local. O sea, entonces Y yo las creo que mujeres podemos. Claro, Pero y vean los precisamente, resultados. pero quizás esa es la alternativa que tendríamos que buscar. Es más, imagínense ustedes que bajo este esquema siempre vamos a tener candidatos a alcaldes y candidatos a alcaldesas de diferentes partidos. Eso no le garantiza a nadie la posibilidad de que se pueda mantener ese 50% de hombres y un 50% de mujeres a nivel de las alcaldías. Y eso se vuelve más complejo a nivel todavía de los regidores y los síndicos. Pero bueno, los síndicos podríamos hacer el mismo esquema. Son dos los que elegimos. Bueno, nosotros ya lo hacemos en el Partido Acción Ciudadana. Si un hombre es alcalde, una mujer para el periodo que viene iría en la Sí, hemos primera demostrado regiduría, porque ha sido nuestra práctica y nuestra experiencia. Pero nada más un dato perdón que interrumpa, pero muy pequeño. Somos paso a Luis. ya, porque don Luis quiere intervenir, somos el 51% de la población. Y el resultado de las elecciones del 2016 es que tenemos 11 mujeres alcaldesas y 70 hombres alcaldes. Ese es el resultado de la elección del 2016. Esos son los datos. Entonces, mientras no cambiemos el modo en el cual participemos, vamos a seguir teniendo muchas vicealcaldesas, todas segundas, y pocas mujeres alcaldesas. Ahí está el resultado del 2016, ¿no? O sea, los datos hablan. Somos el 51% de la población. Tenemos derecho a participar, a ser electas, y el resultado es 11 mujeres alcaldesas. Solamente para agregarles un momento. Yo creo que el objetivo que perseguimos es el mismo. Eso es clarísimo. El tema es el cómo. Pongámonos de acuerdo en el cómo. Claro, claro, eso es lo que te decía a Emilia ayer. Pongamos de acuerdo y revisemos. Mire, hay otros factores más que influyen sobre esto. Fundamental, y aquí está establecido el tema de la formación, el tema de la secretaría y darle recursos. Eso es fundamental, porque aquí hay un tema de formación y hay que crear liderazgos. Eso es fundamental, pero le voy a decir otro que hace falta. Y yo presenté un proyecto de ley precisamente en esto. Para las elecciones locales no hay adelanto de deuda. ¿A quién le toca financiar eso? Al candidato. Sí, sí. Y si vemos en tema de equidad, a veces la riqueza está más concentrada en los hombres que en las mujeres. No, a veces entonces no. ahí hay un... Justamente, Siempre. justamente. Sí, así Bueno, es, aquí los tiene más injustamente. ustedes. Pero En esta mesa. injustamente, ese va a ser un limitante fundamental en el proceso de elección, el tema de financiamiento. Por eso la Bueno, entonces Secretaría. deberíamos de meter en el proyecto que haya adelanto de deuda política. ¿Para ya no qué? ya no podemos. Bueno, no. Parlamentariamente no podemos. Bueno, de no acuerdo al importa, reglamento. pero yo creo que aquí es de revisar, o sea, ¿qué es lo que queremos al final de cuentas? O sea, y un proyecto lo podemos redactar, lo podemos elaborar y lo podemos Lo que pasa es que y están generar... poniendo cuestionamientos de la modernización del sistema de partidos políticos, William. Aquí tenemos, es decir, ha sacado una lista exhaustiva de las debilidades justamente del sistema electoral, sobre todo cuando tiene que ver con el carácter territorial. Y esa es una discusión que no podemos enredar. Incluso yo le voy a dar el espacio a Luis porque me parece que estamos de tú a tú, ¿verdad? Para Aunque no aprovechar el parece. espacio, pues ya te damos el chance. Pero, es decir, las debilidades del sistema de partidos políticos no poder restringirlo a un proyecto que tiene un objetivo que ciertamente es mejorable. Claro. Es decir, vos no podés señalar que durante los últimos 13 años las debilidades de las elecciones de las alcaldías tienen que ver con los mismos partidos políticos, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar Bueno, a es un eso. tema de formación también. Don Tal Luis vez- Vázquez.
Bueno, muy buenos días a todos y a todos los televidentes. ¿Y a todas? Si sacamos en conclusión este arranque, nos damos cuenta que las mujeres tienen mayores posibilidades, incluso muchas veces que los hombres, han participado más y eso es muy importante, se lo han ganado. Para el Partido Unidad Social Cristiana esto no debería ser una lucha de hombres y mujeres, es más, no deberíamos de vernos de frente, eso es un error. Me llama la atención esta fotografía que está acá. Si no nos apoyamos, nos caemos, ¿verdad? La única forma de que nos veamos de espalda es para apoyarnos. Y me parece que a veces se comete el error que un proyecto de estos tenga que verse con o en relación con las prácticas afirmativas de género. Eso es un error conceptual y lo he defendido en el plenario y el por qué estamos en contra. Lo que le va a pasar a la Unidad Social Cristiana es el comienzo de algunos errores, de luchas importantísimas que han dado las mujeres, en las cuales algunos hombres nos hemos comportado junto a ellas en esa bendición de poder avanzar de iguales. ¿Y por qué lo decimos? Primero porque la Unidad Social Cristiana no necesitó de una norma que obligara a la alternancia. Los partidos políticos como el PAC, que ciertamente están iniciando, ¿Cuántos diputados y otros, son ustedes? ¿me lo permite? Sí. ¿Y cuántas diputadas hay? Me lo permite. Sí, Luis. Pero además, cualquier otro partido que no sea la Unidad Social Cristiana, tuvieron que esperar la norma que obligara a la alternancia de papeletas para darle igualdad de hombres y mujeres. La Unidad Social Cristiana inició con esta práctica antes de la obligación. Nosotros, a lo interno de nuestro reglamento y nuestros estatutos, nos exigimos el hecho de la alternancia para buscar la paridad entre hombres y mujeres. Años después ya vino la obligación, pero nosotros ya lo teníamos como algo que nace de nosotros por convicción y no por obligación. Cuando vemos un proyecto de estos, vemos limitación a las posibilidades de muchas mujeres o hombres de participar de la vida política. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque ya nos va a suceder en las diputaciones. En la lucha de las prácticas afirmativas de género se busca la igualdad de papeletas para las diputaciones. Y en el marco de ese 50%, al haber 7 provincias, tenemos que nombrar el 4-3 o el 3-4, como lo quieran ver. Viene que en este proceso político, como hemos venido, la Comunidad Social Cristiana, avanzando desde antes, porque no nos obligamos, reitero, nosotros hemos venido dando pasos en el convencimiento de hombres y mujeres de la importancia de entrar a la vida política. Y existe una posibilidad que podamos tener más mujeres encabezando papeletas en este proceso de diputaciones. ¿Y sabe qué vamos a tener que hacer? Posiblemente quitar a mujeres. Porque no se midió a futuro que partidos políticos iniciamos con las prácticas de alternancia buscando la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Porque no nos vemos en desigual. Claro, hay partidos que vienen retrasados en estos procesos y tienen que dar luchas diferentes. Yo creo en ese proyecto, en el tema de la Secretaría de Formación. Claro, es importantísimo. Lo preocupante acá es que lleguemos a la autonomía de los gobiernos locales, tal y como lo decía don William, que es un amante, ha sido alcalde de los gobiernos locales, y que por una u otra razón en el tema de democracia esté por encima un tema de paridad. La paridad llega hasta donde llega y comienza la democracia, y la democracia es la libertad de elección entre hombres y mujeres. Lo que elija el pueblo es lo que el pueblo está decidiendo, y no tenemos nosotros en el tema de alternancias, en el tema de prácticas afirmativas de género, que obligar a la democracia a decidir. Yo quisiera nada más un detalle, si me permitís, Emilia, que ha sido realmente dentro de mi fracción la que ha liderado esto, y a mí me genera un gran respeto. Yo nada más voy a agregar 2 cosas. Vos estás apuntando, Luis, a 2 cosas fundamentales, que es lo que creo que no se ha entendido, y yo estoy dispuesta a que veamos cómo operativizar esto. O sea, estás hablando de una norma formal que finalmente no se traduce en una democracia sustantiva. Y voy a poner el ejemplo de la fracción de ustedes.
7 compañeros diputados y una compañera diputada, a pesar de que vienen con una tradición formal de hace años, no logran finalmente en un proceso de competencia interna electoral determinar esa norma antiquísima en un resultado efectivo y sustantivo. Esa es la diferencia. Y te lo voy a decir por pero no porque no queramos, es porque en algún momento las mujeres no quiso participar. En el caso mío, voy a hablar por Limón, en el caso mío... No quieren participar. No decidió ninguna persona meterse. Ahora, vaya, pregunte cuántas mujeres están participando en el proceso de Limón. Nada más O sea, es un tema de momentos. Pero entonces puede ser que en mi momento no, pero en este momento, sacarme de la duda, Luis, sacarme de la duda. No tiene que ver con la formación y la modernidad de los partidos políticos, y ahí te debato abiertamente el tema. Vuelvo a mencionar los 3 criterios que tenemos que avanzar en democracia. Está el territorial, está el número de representantes por votos de tendencia por años, y necesitamos la paridad de sexo, que las mujeres ejerzan el poder. No solamente su cuerpo. De forma obligatoria. No, es que ahí están los datos. Vea, ¿sabe qué es lo que sucede? Que en estos partidos políticos que arrancan y arrancan mal, como el PAC, ¿verdad? Y es una demostración de lo que está pasando en el plenario. No se ponen de acuerdo ni para votar un proyecto de gobierno. No entres la democracia, que es la democracia debatamos del dedo. Por el fondo, debatamos por el fondo. La democracia del dedo así. se eligen entre ellos. O sea, ellos van a una asamblea y vea lo que sucedió. No, señor, en el caso, se lo digo. O sea, yo fui. Usted tal vez. Yo pero fui le voy a poner, en un proceso interno, Luis. Fui de tú a tú con mis compañeros y compañeras. Dejen de estereotipar a las mujeres, porque también pusieron a hombres de dedo. Se lo voy a poner de ejemplo. Se lo voy a ponerle un ejemplo. En San José hubo personas que ganaron la escuelita del PAC. Ganaron la mejor nota. La mejor nota la ganaron. Y la trayectoria, Luis, y los quitaron, pero tenían una obligación de dedocracia de poner a don Otón Solís y a Epsi Campbell de primer lugar a través de la democracia. En el caso de los partidos políticos como el nuestro, que es el único que se ha democratizado desde la base del partido, nosotros nos elegimos de asambleas provinciales, donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que el hombre, sin llegar a una asamblea nacional del partido, y menos a través de un comité político, ejecutivo, a que digan usted no o usted sí. O sea, no tendría que haber oposición entonces. No, a ver, Emilia, debatamos por el fondo, como dice Marcela. Emilia, usted me garantiza, segundo, pero usted me garantiza que aquí con este proyecto de ley van a haber más mujeres. Pero había garantía de que realmente las elecciones de alcalde. Y la otra pregunta, ¿usted está de acuerdo que el partido le defina a los ciudadanos, mire, aquí no va una mujer, aquí va un hombre? A ver, no es que el partido le defina a los ciudadanos. ¿De qué manera lo van a hacer? La ley va a decirle a los partidos que tengan que organizarse para resolver, porque aquí lo que nosotros estamos buscando es que efectivamente haya una representación importante de mujeres a las cuales tenemos derecho. El 51% de nosotras tenemos derecho a tener representación paritaria. Tenemos el derecho que sean 100%. No, a ver, en esto no es derecho que tengan 100%. Pero eso es una utopía. Nosotros tenemos claro que eso no es así. Tenemos claro que la lucha nuestra la demostración se lo va a la Unión Cristiana con las papeletas ahora. No es cierto. No es cierto. Vea qué interesante. El resultado está en como la voluntad. Vamos a hablar uno a la vez, porque si no nos entendemos. Doña Marcela y después don William. Sí, aquí se demuestra la visión de partidos políticos. Número 1, no tenemos que atacarnos, Luis, ni hablar de la escuelita. Lo estás haciendo. haciendo. ¿Hay escuela o no hay escuela? Hay escuela. Ah, bueno. Se aquí, eligió por dedo, no se escogió por dedo. ¿Me vas a dejar hablar? Se escogió por dedo. ¿Me vas a dejar hablar? Adelante, doña Marcela. Muy bien, gracias. Aquí el tema, nosotros tenemos por estatuto que el candidato, hay 7 personas que eligen, y aquí hay una, ¿quién encabezó Cartago? Doña Emilia. ¿Quién encabezó Heredia? Don Henry. ¿Quién encabezó Alajuela? Don Javier Cambronero. Y don Otón en San José. Es decir, aquí yo he tenido la misma trayectoria, fui vicepresidenta del partido, estuve en la comisión política, he desarrollado una trayectoria interna. Estoy comparando. Bueno, pero, o sea, estás hablando de escuelita, y eso es ¿Una escuela? ¿Hay escuela o no hay escuela? Bueno, ¿me vas a dejar hablar, sí o no? ¿Hay escuela? Hay escuela. O sea, hay escuela, pero le eligieron por dedo.
Nosotros no, nosotros vamos a una democracia bueno, participativa. Es que no se puede, es que no es un tema de justamente... dedo. Pero si usted me lo pregunta, yo se lo contesto. O sea, aquí hay dos detalles fundamentales. No Hay traten de o sea, que trayectoria. los partidos políticos tengan la capacidad o no, más allá de cómo estamos determinando nuestra representación política, de que hay que hacer un esfuerzo de no solamente convicción, y se los daba con el ejemplo, ustedes son 7 y una mujer. Por más que tengan dentro de su estatuto la Pero paridad. pudieron ser 8. Pero Rosibel Ramos se peleó y se fue a luchar con un hombre en nuestro partido sumamente duro. Pero que- Pérez Celedón. pero que ese ¿Y es quién un ganó? ring. Lo ganó ella. Pero igual que fui, Porque o sea, lo ganó. igual que algunas de nosotras, Todas igual que doña nosotras. Carla Prenda se fue a pelear en No su lo dudo, partido, no lo igual dudo, que las no lo compañeras, doña Nidia Jiménez se fue a pelear dentro del partido. Lo que tienen que hacer es tratar de ustedes democratizar el generalizan. partido. No, ustedes lo que hacen es generalizar una situación para tirar una Entre cortina de iguales. humo por la incapacidad de los partidos políticos finalmente de ver cómo implementan esto. Yo estoy de acuerdo con William, hay que buscar una forma y una fórmula para hacer la democracia sustantiva y no generalizar los problemas que han tenido o hemos tenido en los gobiernos locales porque no han madurado. Hay tiempo, Pero doña Marcela, precisa- para buscar una fórmula, porque doña Emilia decía Yo que creo ya que el proyecto está finalmente hecho. aquí- El proyecto ya está en discusión para que quienes nos ven por la televisión y nos escuchan. Es importante aclarar esto. El proyecto llega al plenario legislativo con mociones del Movimiento Libertario. El diputado Otto Guevara retiró las mociones para que el proyecto se vote. Él ha dicho con claridad que lo votará en contra, pero ha retirado las mociones para que el proyecto Pero se todavía vote. le quedan más Y lo que, mociones. no tiene Ya no ninguna tiene. moción más. Lo único que tiene es una lista de compañeros y compañeras en el uso de la palabra para poderlo votar. Lo que estamos pidiendo nosotros es que el proyecto se someta a votación. Pero hay algo que hay que aclarar. Don William, Doña Emilia, vamos con- doña Emilia, mire. Y ya no podemos hacer doña modificaciones. Emilia, El proyecto aquí usted sabe está. usted sabe que eso no es cierto. O sea, nosotros hemos devuelto proyectos e incluso votados en primer debate para mejorarlos. Lo hemos devuelto a primer debate. Pero esa no una es la serie de cosas. situación de este No, pero No lo hay que votos para devolverlo a ninguna parte. yo lo que quisiera, doña Emilia, Lo que queremos, yo- perdón, no, es que yo la lo que mayoría quisiera se es- exprese. yo lo que quisiera es ver la Pero voluntad. vayámonos a votación. Votémoslo. Bueno, pero Que es se que esa no es, expresen las esa no es mayorías, la en la solución. democracia es No, es que así. esa no es la solución, o sea, no estamos resolviendo el problema. A mí me extraña particularmente en el partido, en el PAC de Acción Ciudadana, los que tomaron la bandera del social cristianismo y la participación ciudadana, que hay una diferencia con nosotros que nosotros estamos diciendo, no le pongamos al partido a decidir lo que quiere la gente. Busquemos el sistema de paridad, pero busquemos de manera tal que el ¿Y ciudadano por qué? pueda elegir, que pueda definir. O sea, precisamente lo decía Luis, mire, somos el único partido que decidimos que las cúpulas no eligieran los candidatos a diputados, que lo elijan a nivel de las provincias. O sea, ese es el nivel de participación Pero ciudadana que con la estamos dando. decisión de la sala, los partidos tendrán en el 2018 que decidir Nosotros no las estamos listas vea usted, paritarias vea usted, nosotros, y de lo contrario no vea se inscriben usted, en esa lista. Gerardo Vargas Varela me decía, pero ¿por qué ustedes se complican? Hagan lo que hacemos nosotros, hacemos una rifa. Entonces sale mujer, hombre. O sea, no, nosotros no creemos en eso. Nosotros le dijimos, mire, vea, Gerardo, nosotros no hemos definido el sistema Gerardo Vargas del Frente Amplio. del Frente Amplio, porque nosotros vamos a permitir que a nivel de las provincias se defina quién es el candidato a alcalde. Y es una cosa curiosa, y lo dice Luis. Ya hay 5 mujeres fuertes en este momento para ganar a nivel de las dicha, provincias. Esas 5 qué mujeres, bien. y vamos a tener de una u otra manera decirle a una de ellas, mire, usted no puede ir porque tiene que ir un hombre. Ahora, En este momento. Pero yo creo que aquí las fórmulas existen, Emilia. Las fórmulas existen. No vamos a lograr nada. Se lo digo, yo fui secretario general del partido. Yo he sido candidato a alcalde. El recurso económico es fundamental. Bueno, pero Las mujeres- no vas a arreglar aquí un problema que no se ha arreglado, William, Pero que no podemos, se ha arreglado. pero podemos arreglarlo, Es decir, Marcelo. O sea, no- este proyecto, se los garantizo, este proyecto no va a si resolver aquí vamos a, el problema. si vamos a arreglar todos los problemas que no han podido los Bueno, partidos pero políticos le estamos, arreglar en no, el código pero electoral. ahí es donde está el poder de enmienda de los diputados y precisamente le estamos diciendo, mire, debería verse el tema del financiamiento adelantado.
Ahora, ¿Por qué? Porque no cualquiera puede tener el dinero para ir a enfrentarse Bueno, a pero él. ¿por qué Bueno, los partidos no han venido liderando este tema en una reforma electoral? Claro, ¿Por qué quieren ahí está. resolver a través de este bueno, proyecto ahí hay un proyecto todos que yo... los parches que no hemos podido resolver ahí hay un en proyecto otras... establecido. Pero ¿por qué no se Pero ¿y puede por hacer? qué no se ha liderado esa discusión Bueno, dentro de la reforma bueno, del Estado? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser en este No, proyecto que vamos a resolver? Sí, pero entonces, ¿para qué vamos a hacer, Marcela? O sea, Aquí tiene hacer un objeto. proyectos a medias, como siempre. No, aquí tiene O sea, un objeto vamos- muy concreto no. este proyecto. Yo no voy a permitir Yo por estoy el de acuerdo. trabajo que han hecho las compañeras que No, se digan no, no, y- que esto es un proceso a medias. Es decir, no vas a resolver aquí la falta de financiamiento que no hemos podido ¿Por qué no? resolver. Ustedes establecieron el tema de financiamiento para Claro, la formación. para- ¿Por qué no metemos también el tema de Claro, financiamiento pero es para una política adelantado? de género. Hoy Pero ya es que William, hay no algo- para hay algo resolverle a los importante, hay algo partidos importante que no se ha dicho. Vamos a Escuchamos a don Luis. Sí, hay algo Vamos a ver. importante que no se ha dicho. Primero, no es cierto que el proyecto está para discusión, eso es un error. El proyecto está de 14, en el puesto número 14. Sí, claro. Lo que ha sucedido es que con la voluntad ¿Hay voluntad de ustedes de de que lo nosotros podamos subir? pasar en una moción de posposición, lo hemos pasado varias veces al primer lugar, ¿verdad? No nos han Y dejado no que se han se vote. conseguido, y ya está por la discusión, porque en el Parlamento uno no llega en una práctica normal a aprobar proyectos como si fuera una fábrica. El control político y la discusión de los proyectos es fundamental. Y estamos en esa parte. Lo último que sucedió fue que se pretendió, como por sexta vez, votar una moción de posposición que requiere de 39 votos. 38. 38 votos. Gracias por la corrección. Pero no se alcanzaron los 38 votos. Entonces, al no tener los 38 votos, se sigue quedando al 14. Pero no es que no se quiera votar, es que está ahí. Hay otros proyectos que están de primero hasta el 13. Y un ejemplo, y yo espero que no se molesten las mujeres del Partido Acción Ciudadana, ayer tomamos la decisión para el país de hacer 2 mociones de posposición. Una, para pasar este proyecto al número 1, el de paridad horizontal, y tratar de discutirlo o de votarlo. No tuvo los 38 votos. Inmediatamente presentamos una moción para un proyecto país, Y este no que es un es proyecto el Y de es que no es país. Claro que un es ejemplo, país. hay una discusión en un tema particular, y les voy a decir para que todos los televidentes entendamos, porque hablo país, que es el proyecto de expropiaciones, que es Ah, no, si vamos a competir por donde todos todos son los partidos necesidades. políticos, todos sin excepción, están de acuerdo, y es un proyecto de gobierno. Y las 2 damas que tenemos aquí al frente, diputadas del Partido Acción Ciudadana, lo votaron en contra. Claro, Y lo voy a entonces, defender, Luis. entonces uno dice, ¿a dónde está A la ver. responsabilidad No, a ver, Luis. de los A partidos ver. que están en la Asamblea Legislativa? Incluso- Pero sobre todo del partido de gobierno. O sea, ponerse a Ayer com- le dijeron ponerse a al competir. gobierno, no queremos apoyar Bueno, yo lo que iniciativas creo de que Luis infraestructura de lleva empleo. razón, lo Entonces que- ahí lo es que donde yo uno llevo- dice que no es cierto que se discuta ahora y que se le esté diciendo a la población a través de este programa que es que no queremos discutir ese proyecto. Y simplemente no tienen los 38 diputados, los 38 votos para la moción de posposición. a mí me parece pero hay otros. fabuloso. Entonces, un proyecto como estos está frenando proyectos de relevancia, y no estoy diciendo que este no lo tenga para que vayamos en orden, de relevancia y de importancia nacional, que por un tema particular, y que es un error, y termino con esto, eso es parte, y usted que ha sido funcionario, al igual que yo, sabemos que nosotros no tenemos que ver los proyectos de ley como si fueran hijos. Los proyectos de ley pueden llegar y si no se votan o no tienen viabilidad política, simplemente hay que dejarlos Mira, Luis, avanzar. yo no te voy a permitir, porque además cuando vos has luchado por el Permitir, tema... no me voy a permitir. Ojo, qué Dejemos- palabras, te voy a qué permitir. palabras. Escuchamos No a te doña voy a Marcela porque permitir. tenemos ya Qué muchas palabras. reacciones No de te parte voy de a redes permitir sociales. que Uy, pongas... qué fuerte. ¿Me vas a dejar hablar? Finalmente, Yo con mucho respeto. gracias. No te voy a permitir, Luis, porque cuando has Qué defendido... fuerza esas palabras. Cuando has tenido con esta fuerza y con esta vehemencia te he visto defender Ruta 32. Así es. Entonces, escúchame,
y te lo voy a decir con estas palabras, con la misma vehemencia, y no juzgues a las compañeras, ni pongas en competencia, ni juzgues. Este Te es veo un tema... molesta. No, Un poco bueno, hasta, pero hasta es feo que las palabras. además- Doña Marcela, termine. es Hasta que feo. además ese es ¿Sabes que el está un tema. poco fuerte las palabras? Me están mandando mensajes, que mal se ve. Keylor te está mandando mensajes. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que esos son los estereotipos que terminan calificando a las mujeres. Te veo molesta, te veo incómoda, te veo y vos no te ves en el plenario Yo no cuando te estoy exigiendo nada, vehementemente- Marcela. Yo Bueno, no te de estoy ahí, es que exigiendo. es muy difícil justamente estos estereotipos, y yo soy vehemente. No, y una me cosa gusta. es vehemencia y otra cosa es Bueno, exigir. O sea, vos- yo no te exijo. O sea, ¿cómo que yo te exijo que me digas? O sea, por favor. No te permito, porque además no sabes escuchar. Bueno, no te permito. Vamos no a te ir en este permito, momento. y yo aquí lo que quiero hacer Ok. de forma muy clara, estos son los estereotipos hacia las mujeres cuando igual que Jamás. vos defienden temas. Cuando vos alzas la voz o bajas la voz, nadie te dice que estás sobresalido en tu rol, Luis. Y yo vuelvo a decir, no te permito que pongas en competencia dos temas, porque igual hemos sido respetuosos Así es. cuando lo has hecho. Bueno, voten ¿verdad? en el Y no voten en han, el proyecto de gobierno. nunca, No, y- nunca. Espero que el lunes voten ese Vamos a Sí, proyecto de pero, esperar gobierno. que- sí, pero es que Porque finalmente lo ocupamos todos. todos los ocupamos igual que ustedes. Todos Tienen son prioridades, importantes, lo hemos hemos dicho, sí. puesto prioridades. Los estereotipos que marginan a las mujeres cuando defienden igual que una posición, que un compañero, son los que finalmente, Marcela. y William, voy a cerrar nada más por respeto, además a ustedes que saben que estas discusiones las vamos a llevar hasta el final, ¿verdad? Porque descalificar a mí me parece que no nos ayudan, y yo estoy de acuerdo que esto no es un tema de un pulso entre hombres y mujeres, es poner en igualdad de condiciones una discusión como se han puesto otros temas. No comprometas lo que algunas pensamos, porque lo que yo creo que llevan razón en esto es que las mayorías no se están expresando y hay una discusión dentro de los partidos políticos, pero eso no le da autoridad a nadie para descalificar y estereotipar cuando cada quien está, y yo además he sido de las más respetuosas en el plenario, nunca he dicho si un hombre está salido o no de tono, pero no voy a permitir que pongan en competencia un tema que nos parece igual de relevante. Marcela, Pero además- Vamos a pasar un solamente momento, quisiera- compañeros, con Vamos los a comentarios comentarios, para porque venir ya con tenemos reacciones finales. lista a Melisa Valerio. Adelante, Melisa, con los comentarios en redes sociales. Muy buenos días, Helen, David y a los señores de la mesa. El tema de discusión ha generado mucha polémica en nuestras redes sociales. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, Luis Quesada nos dice, entrábenlo si es necesario. Esos temas son importantes y urgentes. Por su parte, Olman Vargas menciona en nuestro Twitter, es preocupante la ola de machismo y normalización de la violencia contra la mujer que ha incrementado, y peor que empiece en la asamblea. Heidi Murillo Quesada nos menciona en Twitter, en este momento 2 hombres resistiéndose a perder poder en RTN Noticias. Por su parte, Carlos Prendis menciona, representación real, tenemos 51% de las mujeres en la población. Merecemos tener un porcentaje similar en puestos políticos. Por su parte, Hernán Araya nos dice en nuestro Facebook, la ocurrencia lo que hace es ponernos de frente. Los puestos tienen que ser ocupados por los más capaces, sin importar si llevan enaguas o pantalones. A dedo no tiene gracia. Por su parte, en el Twitter, Mujeres Más de 40 menciona, pueden ser 1000, pero por favor que sean mujeres capacitadas al puesto. No es solo género, es inteligencia, pues deben gobernar. Por último, Cassandra nos dice, y la discusión de fondo sobre la paridad permitieron que ellos se desviaran a la politiquería. Estos son algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales en el tema de fondo sobre la paridad de género. Continúen ustedes con la discusión. Perfecto, muchísimas gracias, Melissa. Bueno, vamos cerrando, don William. Mire, yo creo que aquí es fundamental 2 temas. Uno, eliminar los estereotipos, porque precisamente a veces se crea eso y a veces cuando hay estereotipos entonces la mente se nubla y no pensamos realmente en una forma inteligente para definir cuál sería el mejor camino. Y la otra es humildad, o sea, Emilia, el decir que un proyecto no se puede enmendar, que no pueda mejorar, yo creo que es, a mí particularmente les digo, a mí
no me gustó la posición del miércoles en la conferencia de prensa, donde se tomó la decisión de que no posponía ningún proyecto hasta que no se votara eso. Me parece que esas son posiciones que, aunque ustedes planteen de que no es oponerse a la agenda y una serie de cosas más, no es razonable, no es razonable. O sea, es lo que está aquí y se vota y punto. No, los diputados tenemos posibilidades de enmienda. Pero Hagámoslo efectivo, o sea, hagámoslo William, efectivo. pero Y en esto, insisto, nuestra Pero fracción... cuando ustedes se opusieron y no dejaron con el tema de fraude fiscal, ahí no juzgan. Este es un tema igual de importante para nosotros y nosotras, porque hay compañeros en esto. Entonces yo realmente completamente creo, de acuerdo, Marcela, porque es importante. o sea, nos llevaron días, semanas discutiendo un tema, mire, posponiendo vea, la discusión de para fondo. nosotros la forma, hubieron diputados que me dijeron, O sea, vea, para William, eso sí, pero para esto hubieron no. diputados a favor del proyecto que me dijeron, vea, William, déjenos votar, esto no se va a aprobar. Es lo que nosotros Yo le hemos dije, pedido. yo le dije a ese diputado, No mire, estamos vea, pidiendo otra me cosa. extraña lo que usted me está diciendo, Votemos. porque el proyecto es importante. William, El proyecto es importante. a ver, Y si ustedes saben que lo van a perder, o sea, nosotros consideramos que aquí hay todos temas sabemos que importantes. cuando el proyecto y por llega, tanto no es un tema de ya lo perderlo. discutimos. Doña Emilia. No. Ya hubo una oportunidad para la discusión, pero yo quisiera decir nada más esto, tal vez para ir, porque nos van a pedir que vayamos concluyendo. Así es. Y yo quisiera decir lo siguiente, aquí hay hombres y mujeres capaces, muchos. Sí, claro. Muchos hombres y muchas mujeres. Y tenemos compañeros en la Asamblea Legislativa, hombres y mujeres que se han sumado a esta propuesta y a este proyecto. Lo único que estamos pidiendo es que se vote. Nosotras tenemos una enorme responsabilidad. Somos parte de ese 51% y queremos representar ese 51%. Tenemos esa obligación y queremos hacerlo con un proyecto como este que permita la participación de las mujeres en los procesos políticos, en la vida política, y que tengan la posibilidad, muchísimas mujeres que hoy no lo tienen, de acceder a esos puestos de participación popular. Eso es lo que estamos pidiendo y lo único que estamos pidiendo aquí es que se nos permita votar. Ahora, Emilia, Brevemente, William y don yo le Luis, y ya repito, para terminar. hagamos que esa participación sea efectiva y que sea real. O sea, ¿Con esta ley? no, esto no va a ser efectivo ni va a ser real. O sea, hay otros factores que influyen sobre esta. Le insisto sobre uno en particular, el tema del financiamiento. El costo que significa, y se lo dice un exalcalde, que significa ir a un proceso de elección local es caro. Pero ese y es no otro cualquiera. tema. Bueno, William. no es que es otro tema, es que lo va a limitar también. O sea, lo va a limitar. Tenemos que arreglarlo aquí. Claro, deberíamos de ¿Por qué no arreglar. lleguemos a una negociación, mentamos ese Bueno, proyecto que decís que pero está bueno, ahí, ustedes con estarían dispuestos, por posposición. ejemplo, ustedes estarían dispuestos a que vaya una lista nominal, de que sea el ciudadano el que defina. Digamos, aquí no vamos a resolver una discusión que vos sabes que hay que madurar de forma mucho más paralela. Si lo que aquí es Ustedes una tienen negociación, datos estadísticos, Marcela, que le garanticen el nivel de posibilidades de que las mujeres lleguen a ser alcaldesas bajo este Y proyecto. no sabemos hasta que les demos la No, pero además- posibilidad. Es más, yo participé como yo quisiera secretario intervenir general. ahora Yo participé como secretario Solo general tenemos que me rápido, invitaron William, en esta porque ya se nos comisión va a acabar el para tiempo. hablar sobre este tema. Que hablen Y don Luis ustedes y se fijan Marcela. en actas y yo dije, mire, aquí hay un aspecto importante, es el tema de que exista voto nominal, o sea, que exista la posibilidad de poder elegir. Y pongamos ahí el hombre y la mujer que ya está de por sí entre la alcaldía o la vicealcaldía, y pongámoslos y que elija la gente. Y ahí van a encontrar en la papeleta paridad, porque van a encontrar un hombre y una mujer por partido. Perfecto, muy y bien, los doña partidos van a Marcela. tener que hacer eso. Sí, aquí a mí me parece, y yo particularmente tengo que reconocerle a William, porque me ha tocado trabajar con él en otros ámbitos, que si la preocupación es el financiamiento, que creo que nosotros lo podemos ver, metamos el tema, metámoslos con las posposiciones eventualmente, ¿verdad? Yo voy a respetar a quienes han liderado este proceso, pero aquí no vamos a resolver 15 años de atraso de los partidos políticos para poder modernizar sus procesos territoriales. Número 2, que a mí me parece que eso es fundamental. El tema de la paridad, lleva razón Cassandra, digamos, aquí esto es parte, y yo creo que incluso sale la forma de entendimiento en las negociaciones políticas. El tema de la paridad no es un tema menor. Yo he puesto este ejemplo que me parece que es atinente. Hace 15 años nosotros aprobamos el tema de la penalización de las mujeres mayores de edad
y seguimos con los mismos índices de femicidio. Es decir, este no es un tema antojadizo, tiene que ver con la vida de las mujeres y cómo los vivimos. Que los partidos políticos tengan que formar mejores cuadros, este es parte del primer empujón que yo creo que podemos lograr. Perfecto, doña Marcela, don Luis. Estos proyectos no deben de verse como una lucha entre hombres y mujeres, me parece que así tan malo es el machismo como el feminismo. No lo es. Tenemos que construir todos juntos esta patria y estos proyectos merecen discusión. Tenemos muchos compañeros apoyando este proceso. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doña Marcela, doña Emilia, don William, don Luis. Vamos a ir a un corte de inmediato y regresamos a cerrar RTN Revista.